Bueno, yo voy a tratar de hacer algunos comentarios que pueden ser complementarios con lo que acaba de plantear Andrés, partiendo de la base que, así como está planteada la pregunta, si es una mirada, si es posible una mirada compartida entre Europa y América Latina, si fuéramos estrictamente rigurosos en la respuesta, podemos decir que sí o podemos decir que no. Diría que es posible encontrar en algunos sectores sociales, políticos, económicos, culturales en Europa y en América Latina que puedan tener una mirada compartida. Y el primer punto que me gustaría hacer es el de plantear la existencia o la mirada de lo que quiero decir es teniendo como en cuenta los dos procesos que caracterizan la evolución de los asuntos globales de las últimas décadas. De un lado la democratización y del otro la globalización. La democratización, según se ha sido posible computar, en los últimos 40 o 50 años hubieron procesos de democratización en más de 100 países y en casi 100 países sin más de 100 procesos de democratización, lo cual muestra que esa dinámica de los 60 con la descolonización en África, luego la Europa mediterránea, más tarde en principio de los 80 con la democratización de Argentina y luego el impulso en el Cono Sur y finalmente Europa Oriental, parece que es un fenómeno relevante y decisivo en términos de perspectiva histórica. El segundo, el de la globalización. Estamos hablando de un proceso que tiene siglos, pero que en las últimas décadas ha tenido un proceso, una dinámica creciente, dada por una integración cada vez más sustancial entre los mercados, sean estos de mercancías, sean de servicios, sean de capitales, y que al mismo tiempo tiene una dimensión financiera muy sustantiva y muy relevante. Ese fenómeno de la globalización hace que el Producto Bruto Interno global crezca, pero que el comercio crezca a una tasa superior a la del producto. Y más relevante, que los movimientos de los capitales transfronterizos crecen a una tasa superior a la del comercio. Esa dimensión de la financiarización viene acompañado también de cambios en la estructura productiva en lo que se conoce como las cadenas globales de valor. Entonces digo, si hay una tensión entre democracia y capitalismo que es posible identificar, yo no me voy a animar, como algunos lo hacen, a decir que esa tensión es producto de unas pulsiones casi antidemocráticas del capitalismo, ni tampoco, como algunos creen que hay incentivos muy fuertes de las democracias en términos anticapitalistas, pero sí creo que es posible decir que el capitalismo liberado a su suerte y sin reglas contiene fuerzas digregadoras de las sociedades democráticas y la política mal gestionada en estados gobernados por gobiernos surgidos de la voluntad popular puede anestesiar la capacidad de crear riqueza del capitalismo. Entonces, si hay un capitalismo que funciona a escala global, debemos saber que esa globalización afecta las capacidades del Estado-nación tal cual lo conocimos históricamente, que esa globalización condiciona el funcionamiento de la democracia representativa, por esa diferencia que le da el funcionamiento del capitalismo a escala global en términos de instantaneidad por la influencia de los mercados en las decisiones, que se contrapone con esos tiempos tan propios de los sistemas democráticos, con sus procedimientos, con sus rutinas, que son bastante más lentas que esa dinámica propia del capitalismo funcionando a escala global. Y que la globalización también genera resultados positivos en términos de reducción de la pobreza, como el ejemplo de China lo marca y el propio de América Latina, pero al mismo tiempo aumenta la desigualdad. Yo siempre me quedo con esa metáfora de Oxfam, la asociación basada en Londres, que dice que la concentración de la riqueza en pocas manos, de
igual a la mitad de la riqueza de la mitad de la población, hace que sean unos pocos los que puedan mostrar, y hoy caben en un auto, los que en el mundo tienen una riqueza equiparable a la mitad de la población global. Esa implicancia del capitalismo en materia política, de funcionamiento de democracia, creo que vale la pena incorporar la dimensión del populismo como rasgo que en algunos de nuestros países está presente. El populismo es, o puede ser visto, como un fenómeno parasitario de la democracia representativa. El populismo tiene una concepción donde el poder se conquista y no se construye. Es una visión de suma cero en la acción política. En este lugar del mundo podemos dar cátedra en relación a esto. Debemos tener varios postdoctorados, así que no voy a tratar de abundar, pero francamente está claro que esa práctica del funcionamiento del poder centraliza el poder, debilita el sistema de controles y contrapesos, y al mismo tiempo ese populismo que tiene una dimensión no ideológica, porque en esta región del mundo, América Latina, hemos tenido ideológica en el sentido de práctica económica, me refiero. Hemos tenido varias oleadas populistas. En los 40 tuvimos una que estaba asociada a estrategias económicas de naturaleza de mucha presencia del Estado, grandes estatizaciones, nacionalizaciones. En los 90 tuvimos otra, más asociada al neoliberalismo, y cuando digo de la región, digo no solo la Argentina, sino otros países. Perú tuvo una estrategia que llegaron a cerrar el Congreso, digamos, y eran neoliberales y eran populistas. Y en las primeras décadas de este siglo también tuvimos otra oleada caracterizada también por esa visión estadocéntrica de las acciones en materia económica. Pero esa práctica populista que en América Latina tiene tanta historia, también existe en países del norte, nada más que, creo yo, independientemente de fraseos políticos más izquierdistas o más derechistas, ese rasgo distintivo de la subestimación de la democracia representativa, del todo nada, de la centralización del poder, etcétera, tiene un agregado que está ausente en América Latina, cuál es el de la xenofobia, y me parece que no es una cuestión menor. Entonces, con este telón de fondo de las tensiones entre el capitalismo y la democracia, acentuadas por la característica de la globalización de las cadenas globales de valor, donde también existen cadenas globales de corrupción, de nuevo con matriz europea y otras con matriz de América Latina. Parece que hay evidente consenso acerca de, o hay evidencias, más que evidente consenso, hay evidencias que permiten construir una afirmación que diga algo así como que hay una asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y el crecimiento económico. Incluso que esa fortaleza institucional es más relevante para explicar el resultado económico y social que la propia dotación de los recursos naturales. En ese contexto, la corrupción corroe definitivamente la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y discrimina negativamente a los países en este mundo de globalización de los asuntos del capitalismo. Y está nuestro compañero Abreu aquí. ¿Qué otra cosa puede explicar que el tema de la fortaleza institucional como rasgo distintivo para decisiones de actores externos para tomar riesgos en términos de inversiones, que explique que en Uruguay tenga varios miles de millones de dólares de inversiones en industria maderera y que no la tengamos en Argentina? ¿Perdón? Y Mujica, además. Entonces, está claro las consecuencias que tiene.
Un número solo para señalar su cuantía. Según Latinobarómetro, hacia principios de la década de este siglo, el 27% de la población decía conocer un hecho de corrupción en los últimos 12 meses. A mediados de esta década, ese porcentaje subió al 38%. Uno puede pensar de que hay razones para ello, que tiene que ver con la importancia que las redes sociales tienen en la información de los ciudadanos, a mayor actividad de los grupos de ingresos medios de nuestras sociedades, a la amplia percepción de que existe beneficios cuasi rentas de las élites gobernantes, a la desaceleración económica, a lo que sea, pero lo cierto es que tenemos eso sobre la mesa. Voy a terminar diciendo que hay dos maneras de no resolver un problema. Una es negarlo y otra tener un mal diagnóstico. Para afrontar este desafío, creo que hay que pensar en cómo se fortalecen las capacidades estatales, por un lado, entendiendo eso como la rendición de cuentas, la integridad, la transparencia. ¿Cómo hacemos para avanzar en la gobernabilidad global? Aquí hemos hablado bastante en el día de ayer acerca de la crisis del multilateralismo y vimos distintas maneras o señales o evidencias. Tal vez una que no se señaló, pero me gustaría traer, es esa que leí el otro día, alguien que escribía y comparaba los vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces decía, en la década del 90, China, Estados Unidos y Rusia habían hecho 9 vetos. Desde el 2011 habían sido 34. Eso tiene una idea de un multilateralismo con dificultades para procesar los conflictos. Está claro que ese multilateralismo está impactado por los cambios en la estructura del poder mundial. Está claro también que está influenciado por estas nuevas interrelaciones que existen en nuestras sociedades, que en algunos sentidos pueden ser indicios de cambio de paradigma, pero en todo caso debate, discusión acerca de la interrelación entre la sociedad, el Estado y el mercado. Entonces, para pensar un problema que tiene tantos años, porque la verdad que desde el principio de la historia está el problema de la corrupción en la conducta de los asuntos públicos y en la dimensión privada también. A nivel global debemos pensar en cómo se fortalecen esas instancias que provean de gobernabilidad global, y toda la discusión que tuvimos sobre el G20 ayer constituye un punto, sobre todo pensando que no hay muchas instancias en las cuales los países de América Latina tienen una voz para poder dar a conocer sus puntos de vista. Algo de lo que no se habló mucho, pero me parece que sería tal vez un tema para mirar, los ODS, la decisión de Naciones Unidas y de 192 estados de tomar compromiso, que incluye el tema en uno de los objetivos, el número 16, el problema de estados eficaces e íntegros. A nivel global, a nivel local, saber que en todo caso la corrupción es el resultado de una débil gobernabilidad, pero más allá de todas esas discusiones, categorizaciones, tipificaciones, sistematizaciones, claramente es esencial la ejemplaridad de los gobernantes. Muchísimas gracias.